Bienvenidos. En la sesión de hoy nos vamos a adentrar en uno de los debates filosóficos y tecnológicos más determinantes de nuestro tiempo, el transhumanismo. Y quiero que quede claro desde el principio que esto no es meramente una especulación futurista. Hablamos de un movimiento intelectual con profundas raíces en el pensamiento ilustrado y en su fe en el progreso. Un movimiento que hoy, armado con las potentes herramientas de la biotecnología y la inteligencia artificial, nos obliga a confrontar una pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano? Y sobre todo, ¿qué podríamos llegar a ser? La pregunta que impulsa todo este movimiento es, en su formulación, muy simple, pero en sus implicaciones absolutamente radical. ¿Y si pudiéramos superar las limitaciones inherentes a la condición humana? Pensemos por un momento en el envejecimiento, en la enfermedad, en nuestras capacidades cognitivas finitas. Pensemos incluso en la propia muerte. Pues bien, el transhumanismo propone que estos no son destinos ineludibles, sino problemas técnicos que la ciencia y la tecnología están, de hecho, en proceso de resolver. Así que si tuviéramos que definirlo formalmente, diríamos que el transhumanismo es el movimiento filosófico y cultural que aboga por el uso de la tecnología para mejorar, y digo mejorar radicalmente, las capacidades humanas. Su premisa clave, y esto es fundamental para entenderlo, es que la naturaleza humana, tal como la conocemos, no es un estado final y sagrado. Es más bien un punto de partida, una etapa temprana en la evolución, que puede, y según ellos, debe ser trascendida. El objetivo final, por tanto, es alcanzar una fase nueva, la condición posthumana. Para comprender la verdadera magnitud de este proyecto, es necesario que analicemos primero su promesa. ¿Cuáles son exactamente los objetivos que persigue el transhumanismo en su visión de un futuro posthumano? Pues bien, todo se articula en un programa de tres grandes aspiraciones. Estas tres aspiraciones, como veremos, forman una progresión bastante lógica. En primer lugar, la superación de nuestras limitaciones biológicas más fundamentales. En segundo lugar, una vez superada esa fragilidad, la mejora de nuestras capacidades muy por encima de la norma actual. Y finalmente, la fusión definitiva de nuestra biología con la tecnología para crear literalmente un nuevo tipo de ser. La primera aspiración es sin duda alguna la más ambiciosa de todas. Desde esta perspectiva, el envejecimiento no es un proceso natural e inevitable, sino una enfermedad, una acumulación de daño molecular que en teoría puede ser revertido. Se confía, por ejemplo, en la ingeniería genética para corregir defectos hereditarios, en la nanotecnología para desplegar robots microscópicos que reparen nuestras células desde dentro y, en última instancia, en una biotecnología avanzada que nos permita alcanzar una longevidad indefinida. Para el transhumanista, la muerte es el último enemigo a abatir. El segundo objetivo ya no va de reparar, sino de mejorar. Es lo que en la literatura se conoce como enhancement. Ya no se trata solo de curar el Alzheimer, sino de aspirar a una memoria perfecta. No se trata de evitar la fatiga, sino de multiplicar exponencialmente la resistencia física y la agudeza mental. Para ello se proponen tecnologías como implantes neuronales que conecten nuestro cerebro a la nube o fármacos nootrópicos que eleven nuestra inteligencia y creatividad a niveles que hoy nos parecen inimaginables. Y esta progresión culmina en la aspiración final, el concepto de ciborguismo, es decir, la integración plena y total del hombre y la máquina. Aquí el cuerpo humano se concibe como una plataforma de hardware que puede ser actualizada. Esta fusión ya no busca solo restaurar funciones perdidas, como hace por ejemplo un implante coclear, sino crear habilidades completamente nuevas, la capacidad de percibir el espectro infrarrojo, de comunicarse telepáticamente a través de interfaces cerebro-ordenador o de poseer la fuerza de un exoesqueleto integrado. El ser humano, en definitiva, visto como un sistema abierto y en constante rediseño. Ahora bien, este proyecto, que es tan deslumbrante en su promesa de progreso, suscita al mismo tiempo objeciones éticas y filosóficas de un enorme calado. Y estas críticas no solo cuestionan la viabilidad del proyecto, sino algo mucho más profundo, su propia deseabilidad. Así que pasemos ahora a analizar los principales peligros que se advierten. La primera gran objeción ataca directamente el fundamento filosófico del transhumanismo. Sostiene que este movimiento incurre en una profunda incomprensión de lo que es la naturaleza humana. Desde esta perspectiva crítica, la fragilidad, el sufrimiento y la consciencia de nuestra propia finitud no son errores de diseño que haya que eliminar. Son, por el contrario, las condiciones que posibilitan la aparición de virtudes tan humanas como el coraje, la compasión o la solidaridad. Son, en definitiva, el sustrato que dota de sentido y profundidad a nuestra existencia. En este punto se resume a la perfección el núcleo de la confrontación filosófica. Para la visión transhumanista, la mortalidad no es más que un fallo técnico, una limitación absurda que la tecnología debe y va a corregir. En cambio, para la visión humanista crítica, la mortalidad es precisamente el horizonte que da valor a nuestro tiempo, que da urgencia a nuestros proyectos y que da significado a nuestras relaciones. La eliminación de la muerte, argumentan, podría conducirnos a una existencia completamente vaciada de propósito.
Una segunda objeción, esta de índole sociopolítica, advierte sobre un riesgo muy concreto, el de una distopía posthumana. El problema fundamental aquí reside en el acceso a estas tecnologías de mejora. Si no son universalmente accesibles, y es muy difícil imaginar que lo sean, al menos en un principio, podrían generar la fractura social más profunda de toda la historia de la humanidad. El resultado podría ser una sociedad dividida, pero ya no por la clase o la riqueza, sino por la biología misma. Tendríamos por un lado a una élite de mejorados, con capacidades cognitivas, físicas y una longevidad muy superiores, y por otro a los naturales, cuya biología inalterada los convertiría de facto en una subclase. Esta brecha podría volverse insalvable, creando un sistema de castas biológicas y una forma de dominación sin precedentes. Finalmente, la tercera gran objeción nos sitúa frente a un dilema existencial y nos obliga a plantear una pregunta fundamental. ¿Las mejoras propuestas por el transhumanismo son verdaderamente capaces de satisfacer las necesidades más profundas del ser humano? Los críticos argumentan que una mayor longevidad o una inteligencia sobrehumana no garantizan en absoluto ni la felicidad, ni la justicia, ni la superación de la angustia existencial. De hecho, sostienen que podría ocurrir justo lo contrario. Una vida sin fin, desprovista de la urgencia que impone la muerte, podría derivar en un tedio insoportable. Y una inteligencia superior podría simplemente hacernos más conscientes del vacío y de la falta de un propósito último. La tecnología podría resolver problemas biológicos, sí, pero no necesariamente los dilemas del espíritu. Todo esto, como vemos, nos conduce a una verdadera encrucijada como especie. La tecnología avanza a un ritmo exponencial y la posibilidad de rediseñar nuestra propia naturaleza es cada vez más tangible. Esta pregunta ha dejado de pertenecer al ámbito de la ciencia ficción. El punto crucial del debate es este. Nos enfrentamos a un conflicto directo entre nuestro antiquísimo impulso de trascender, de ir siempre más allá de nuestros límites, y el riesgo inherente de perder en ese mismo proceso las condiciones que han definido la experiencia humana durante milenios. Es la tensión entre la promesa de convertirnos en dioses y el peligro de, en el intento, dejar de ser humanos. Por tanto, la pregunta que queda suspendida en el aire no es si podemos llevar a cabo esta transformación, porque todo indica que seremos capaces de hacerlo. La verdadera pregunta es si debemos hacerlo. Estamos ante una nueva forma de evolución, sí, pero ¿a qué coste? La respuesta que como sociedad demos a esta pregunta definirá no sobre nuestro futuro, sino el concepto mismo de lo que significa la humanidad.